¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Seguimos investigando este asunto de las balizas, haciendo entrevistas y hablando con los mayores expertos en seguridad vial y conectividad que hay en España. Y los descubrimientos que estamos haciendo son alucinantes. Me vais a permitir que en un próximo vídeo me centre en eso y en nuevas deficiencias graves que hemos encontrado en el diseño de este dispositivo que ponen en tela de juicio cómo se ha desarrollado. Solamente quedan dos opciones, o la opción de la incompetencia absoluta o la opción de los intereses ocultos que hay detrás del establecimiento y la obligación de llevar este dispositivo en los automóviles. Un dispositivo sobre el que están en contra la inmensa mayoría de las personas que se dedican a jugarse la vida en la carretera, como te vamos a enseñar en este vídeo, en ese vídeo que se ha hecho tan viral del bombero Eddie, que pues, nos enseña directamente en un accidente su inutilidad en determinadas circunstancias. Porque, queridos amigos, aunque algunos no se hayan enterado todavía, los accidentes y las situaciones de peligro ocurren en todas las carreteras, y no solamente en las autovías y las autopistas que tienen paneles de comunicación. Pero en este vídeo te quería mostrar cómo se está haciendo una campaña dentro de la DGT y también de aquellos afines, los que tienen intereses, ¿no? Porque les viene bien, porque viven de esto, o porque venden el dispositivo y tienen que vender supuestamente sus bondades, aunque sea a costa de perder la credibilidad y decir absolutas chorradas, algunas de ellas en mi contra. Así que vamos a ver exactamente, porque ahora está de gira Pere Navarro, que por cierto sigue siendo un auténtico bocazas, un macarra y además una persona que no tiene ni idea de seguridad vial y lo demuestra cada vez que abre la boca, porque habla de oídas, es un político y no tiene conocimientos suficientes de seguridad vial como para hablar con fundamento del tema, y cada vez que habla sube el pan. Pero vamos a centrarnos en aquellas cosas que está diciendo en los medios de comunicación, vamos a analizar y vamos a reaccionar cada una de las cosas. Vamos a poneros unos vídeos muy cortos y muy rápidos. En concreto esto apareció en Informativos Telecinco, como digo, está de turné en las televisiones generalistas, que son las que más pasta reciben de la DGT en forma de publicidad institucional, hablando sobre el tema de la baliza, sus supuestas bondades y por supuesto aleccionándonos y riñéndonos a todos aquellos que tenemos, como siempre, según su estilo, macarra y maleducado, sobre las dudas que tenemos y también los prejuicios que tenemos algunos sobre esta imposición absurda. Vamos directamente a verlo y vamos a comentarlo. Venga, empecemos. En menos de 20 días esto va a ser obligatorio y anda que no es odiada la baliza ya. Todos son ventajas. Cada año tenemos 25 fallecidos por atropello en carretera que habían bajado del coche. No tienes que bajar del coche, con el triángulo tenías que bajar del coche. No tienes que bajar del coche. Esto es uno de los argumentos que repite una y otra vez la DGT y Pere Navarro. No tienes que bajar del coche, no tienes que bajar del coche. Perdona, Navarro, sí tienes que bajar del coche. Vosotros mismos, en vuestras propias instrucciones y en vuestras propias preguntas y respuestas de la DGT, decís bien claro que lo que dice el reglamento es que una vez señalizada la avería, hay que salir del coche e ir a un sitio seguro, y no se debe nunca quedar uno en el coche, salvo que tenga peligro real en ese momento, hay que ponderarlo, o que esté impedido y no se pueda mover. Como ya hemos dicho muchas veces, lo de la baliza puede ser una buena idea para aquellas personas que no pueden moverse del coche porque están impedidas físicamente, pero ¿sabes una cosa? Que hay algo que se llama warning, que lo pulsas desde dentro del coche y que enciende 4 luces en su interior y que se ve perfectamente, por lo menos tan bien como la baliza. O sea que es que no sirve para eso, porque ya para eso tenemos el warning en el coche. Es una explicación tan estúpida y tan elemental que parece mentira tener que decirlo, pero este señor no para de repetir que ya no te tienes que bajar del coche para señalizar, cuando aunque señalices sin bajarte del coche, tienes siempre que marcharte del coche porque es con diferencia lo más seguro. Y por Dios, no cometas jamás el error de pensar que por haber puesto una lucecita que apenas sí se ve o en muchas ocasiones no se ve, estás protegido o estás seguro. Márchate del coche a un lugar seguro, es decir, fuera del quitamiedos o más allá del arcén en el campo en caso de que tengas algún problema, siempre, y quédate solamente en el coche si no te queda más remedio, ya sea por seguridad o porque no puedes salir de él. Punto número 2. Seguimos con la cantinela de los 25 fallecidos porque iban deambulando por la carretera después de haberse bajado del coche. Bueno, vamos a ver. No dicen en ningún momento que los 25 fallecidos sean por bajar del coche a poner los triángulos. Manipulan los datos, manipulan la información para hacernos creer que hay un peligro real en poner los triángulos de señalización cuando realmente no es así. No matizan porque son esos atropellos. Y ya te digo yo y te lo matizo yo que esos 25 atropellos son mayoritariamente por andar por donde no se debe, no por ir a poner los triángulos, y también principalmente por los choques que hay en las grúas, en los policías, en las ambulancias y en los bomberos que se detienen a intentar rescatar a las personas que han tenido un accidente o que están saliendo de un accidente, independientemente de que mediara entre medias una baliza e independientemente de que estos sistemas de seguridad tienen una iluminación infinitamente superior a la que da esta baliza de las narices. Esto está conectado, lo verás en el navegador. En el Google Maps, el Waze, mire, a 1 kilómetro 200 hay un vehículo que está parado en la carretera. Lo verás en el navegador de tu coche, en Google Maps o en Waze, dice Pere Navarro.
Pera Navarro, ¿eres tú? ¿Eres tú, Pera Navarro? ¿Eres el Pera Navarro que lleva años aleccionándonos, diciéndonos que tenemos que apagar el móvil en el coche? ¿Eres tú el Pera Navarro que dice que hay que poner el móvil en modo avión y tenerlo en el maletero guardado? ¿Eres tú el Pera Navarro que lleva años diciendo, proponiendo que los coches tendrían que tener un modo automóvil, un modo conducción, para que no pudieran estar conectados y de esa manera que no tuviéramos la tentación para conectarnos? ¿En qué puñetas quedamos, Pera Navarro? Entonces, ¿tenemos que utilizar el móvil a partir de ahora o no? Porque la inmensa mayoría de los coches que circulan por España no tienen navegador, no digamos ya conectado, y la inmensa mayoría de las personas utilizan precisamente estos dispositivos para funcionar. Entonces, ¿el móvil sí o el móvil no? Ahora toca móvil sí porque estáis vendiendo la baliza. ¿Me lo puedes aclarar, por favor? ¿Podrías explicarlo? Lo saco, lo pongo y lo enciendo. Así de sencillo. Lo saco, lo pongo y lo enciendo. No, vamos a ver, no, lo saco, lo pongo y lo enciendo, no. En primer lugar, como dice la recomendación de la DGT, lo ponemos en el lugar más elevado del coche. Ahí donde lo has puesto tú no es en el lugar más elevado del coche. Además, en la inmensa mayoría de los coches, si lo colocas en la parte delantera, en ese maravilloso invento que tuvieron unos guardias civiles pensando que con esto iban a solucionar los problemas de tráfico, cerremos el comentario irónico, si lo colocas delante se ve mucho peor. Es mucho mejor colocarlo en la parte más elevada del coche, como dice la DGT, o incluso yo os recomendaría, si tenéis que poner esta basura, ponerlo en la parte trasera, porque es la parte más anticipatoria y la parte que no tiene ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de lomo o joroba o lo que sea que tienen los vehículos. Eso, lógicamente, en los vehículos en los que sea posible colocarla, porque lo han inventado tan mal que han obligado que se le ponga un imán para colocarla en todos aquellos vehículos en los que no se accede al techo, sin pensar que hay muchos vehículos en los que no se puede colocar ni imantado ni ahí arriba. No digamos ya en los coches accidentados en los que no perdáis el tiempo en colocar esta basura. Así que lo coloco y lo pongo, no. Lo colocas bien y luego te vas del coche de nuevo. Nos vamos fuera del coche a un lugar seguro, que es lo que dice el reglamento de tráfico. Está todo el rato repitiendo el director general de la DGT que no tenemos que marcharnos ya del coche, que lo podemos colocar dentro del coche. Pero vamos a ver, que hay que salirse del coche, que hay que marcharse del coche a un lugar seguro, que vale que no haya que caminar ya para poner los triángulos, pero que no te quedes en el coche, lo vuelvo a repetir otra vez más. ¿Qué quieres? ¿Bajar del coche para ir a colocar el triángulo en la curva está cerrada y que te atropellen a ti? Esto de que te atropellen a ti, esto es muy típico, muy made in Navarro, y bueno, pues se responde por él mismo. Que te atropellen a ti, te pongo el vídeo de este bombero, querido Pera Navarro. Bueno, este vídeo es para los que entienden de tráfico. Mirad lo que nos acabamos de encontrar. Con esto, un accidente en plena curva, ¿vale? Con un coche sobre el lateral. Dime aquí dónde le meto esta baliza, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la colocamos? Recomendación como profesional, no dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día, esto no se va a ver, en una curva tampoco, y os señalizamos bien 50 metros antes del coche, o podemos tener un problema, ¿vale? 50 metros para que los demás vehículos puedan aminorar y no pillaros. Creedme, como bombero no queremos sacar a nadie dentro de un vehículo. En una situación como esta, ¿qué ventaja nos da la baliza? ¿Dónde ponemos la baliza? ¿Nos la ponemos en la nariz? Hay montones de situaciones peligrosas en las que una indicación antes de donde está la situación de peligro es absolutamente primordial. Una indicación física. Es clarísimo. La seguridad vial no es solo conseguir que no te atropellen a ti. La seguridad vial es una responsabilidad de todos. Constantemente se habla de la protección que supone la baliza para las personas que tienen un contratiempo en la carretera. Pero ¿qué pasa con los demás? Esto es una responsabilidad compartida y de todo el mundo. No tener en cuenta la señalización para ayudar a los que vienen detrás, independientemente de la situación de la carretera, es otra manipulación de la realidad. Realmente no se tiene en cuenta al otro 50% o mucho más que puede verse perjudicado precisamente por el problema que has tenido tú. Eso se omite constante y conscientemente todo el rato. Y esto es muy grave porque en el texto de las preguntas y respuestas de la DGT dicen que en algunas ocasiones la baliza se ve menos. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza y cómo se puede ser tan caradura de decir que en algunos sitios donde físicamente es imposible ver la baliza se ve menos? Esto es retorcimiento del lenguaje, esto es programación neurolingüística, esto es eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, esto es una auténtica desfachatez y un nivel de ignorancia y de desvergüenza absoluto. Decir que la baliza se ve menos cuando realmente en muchísimas situaciones no se ve es absolutamente inútil y es mucho peor que una señalización anticipada. Pero todavía hay más. ¿Pero esto se va a ver de día? ¿Y el triángulo qué? Este al menos tiene una luz. ¿El triángulo te avisaba? No.
¿Cómo que el triángulo te avisa? Claro que el triángulo no te avisa, pero sí que te avisa. No te avisa telemáticamente, pero el triángulo te anticipa una situación de peligro. No está iluminado, claro que no está iluminado y no lo necesita, porque está colocado en el arcén y es reflectante. Y en el día, durante el día, al menos ves un objeto en el arcén y eso ya te programa mentalmente para saber que más adelante pasa algo, que vas a ver principalmente porque hay un coche con los 4 intermitentes de emergencia, de los cuales vas a ver como mínimo 2, sino también los laterales. Así que sí, el triángulo se ve durante el día, no tiene luces, pero se coloca fuera del objeto que es el obstáculo con el que chocar. Y esa es la gran ventaja del triángulo. Parece mentira que tengamos que estar diciendo cosas tan absolutamente de barrio sésamo, pero es que retuercen el lenguaje y os engañan, os intentan engañar en cosas tan evidentes que hay que repetirlo y hay que tener la paciencia suficiente de repetirlo. El triángulo sí sirve, sí ayuda, sí avisa en muchas situaciones en el que esta luz que está colocada en un objeto que ya tiene luces de emergencia te puede avisar antes. Así que sigue siendo útil, pero esto es muy gordo lo que dice ahora. ¿Puedo seguir utilizando los triángulos y ponerlos antes de la intersección? Obligatorio a partir del 1 de enero es la V16. Punto, ¿vale? No está prohibido el triángulo. Pero si tú quieres tener un triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú. Allá tú, allá tú, y punto. Allá tú, y punto. Vamos a ver. O sea que me estáis diciendo y estáis repitiendo que a partir del año 26 los triángulos ya no son válidos, y ahora dices tú que si alguien tiene la manía o el gusto de colocar los triángulos, allá tú. ¿En serio? Director general de tráfico, ese es el lenguaje, esa es la actitud y ese es el conocimiento que tienes, pero no estás diciendo que hay un peligro gravísimo de atropello si vas a colocar los triángulos y si no los colocas entonces no. ¿No deberías de recomendar entonces que nadie usara los triángulos? Pero claro, no puedes, porque entre otras cosas los millones de guiris que circulan por España con sus coches los van a tener que colocar. Y estás diciéndonos que el triángulo no sirve para nada y que es una cosa antediluviana. Y ahora nos estás diciendo que allá tú y que si quieres los coloques. Entonces, ¿nos vais a multar o no por colocarlos? ¿Es legal o no es legal? ¿Me lo puedes explicar, por favor? ¿Me lo puedes aclarar? ¿Cómo que allá tú? ¿Entonces puedo colocar los triángulos si quiero? ¿De verdad? ¿Me estás diciendo eso? Lo acabas de decir, en Telecinco, delante de toda España. ¿Pero no te da vergüenza? Cuando salgo al extranjero que me voy en coche, ¿la baliza funcionará? Tienes cobertura jurídica. Esto es muy bueno, dice. Tienes, si sales fuera de España, cobertura jurídica por la ley de la Convención de Viena, etcétera, etcétera. Esto a propósito de la pregunta de si las balizas son válidas cuando circulas fuera de España. Bueno, me voy a molestar en mandar una comunicación a todos los servicios de tráfico de los países europeos para que me confirmen que tienen una circular interna en la que se va a permitir a los ciudadanos españoles colocar la baliza como método de señalización cuando vengan a revisarles los coches cuando hayan tenido un problema, una avería, un accidente. Pero al margen de ironías y de comentarios cachondos, el asunto es que dice que te van a dar cobertura jurídica. Claro, te dan cobertura jurídica. No paran de vendernos las bondades de la baliza porque está conectada telemáticamente y esa conectividad solamente sirve para España. O sea, la baliza conectada fuera de España se desconecta. Cuando te vayas a Portugal se desconecta y por lo tanto no sirve su conectividad y solamente sirve tener una lucecita que no se ve ahí puesta encima del coche. Y eso es todo. Pero bueno, como si quieres puedes seguir llevando los triángulos allá tú, pues yo te recomiendo allá tú que los sigas llevando. La DGT no ingresa nada, absolutamente nada. Bueno, y esto es lo más gordo de todo, lo más maravilloso. La DGT no ingresa nada. ¿Cómo se puede ser tan cínico? ¿Cómo se puede ser tan hipócrita? ¿Cómo se puede ser tan caradura? Cuando la DGT, a través de sus radares, de sus tasas y de sus multitudes de fuentes de ingresos, no para de recaudar todos los años y deriva ese dinero a otras fuentes y a otros destinos que desconocemos porque se ocultan por parte de las autoridades a la ciudadanía. Y tiene el rostro de decir que no recauda nada la DGT. Te referirás a la recaudación de la baliza, ¿no? Pero el Estado, al final, al que pertenece la DGT, está recaudando un IVA muy rico, ¿verdad? Y también un impuesto de sociedades muy rico sobre una necesidad creada artificialmente para todos los ciudadanos. Que, por cierto, aprovecho para comentarle a algún personaje por ahí que dice unas estupideces tan grandes que es que ni merecería la pena mencionarlo, que si es que yo estoy en contra de que se paguen impuestos. Yo no he dicho en ningún caso que esté en contra de que se paguen impuestos en España. Yo estoy en España y los pago también. Y bastantes. Lo que estoy diciendo es que esto es un impuesto que se han inventado, una forma, un impuesto revolucionario para sacarnos el dinero. ¿Qué tendrá que ver eso con que yo esté a favor o en contra de los impuestos? Yo no lo entiendo. Y esto es lo que hay porque esto es lo que tenemos. Y mientras no queramos cambiarlo o no seamos capaces de cambiarlo, las cosas van a seguir así. Es así de triste, pero es así de cierto. Más triste todavía es escuchar a la señora subdirectora de tráfico, que está por ahí de turné también en los medios de comunicación, escucharla hablar las dificultades que tiene para expresarse verbalmente, los problemas que tiene para intentar explicar algo que es absolutamente inexplicable, y al final lo que te entra es una tremenda depresión de ver que incluso hay personas que después de escuchar a los expertos, de escuchar todos los argumentos, de verlo todo, siguen defendiendo esta basura, siguen defendiendo esta imposición que yo no me resisto a seguir criticando y a seguir tumbando, y muchísimas
muchísimas más cosas potentes y bestias y brutas tengo que contarte, que vamos a ir deslizando en el canal día a día, porque se trata de cada día aportarte y traerte algo nuevo. El tema de la baliza, créeme, de verdad tengo suficiente información como para decirte que desde su propia concepción hasta su propia realización es como mínimo una gigantesca chapuza. Una gigantesca chapuza. Eso en el mejor de los casos. Según mi amigo Jaime Gómez Obregón, la incompetencia es todavía peor que la corrupción. No sé cuál es el orden, pero que esto como mínimo es de una incompetencia increíble si no hay algo más grave detrás, es algo que te voy a poder demostrar con hechos en próximos vídeos. Estate muy atento porque lo que te traigo en un próximo vídeo es un nuevo agujero que he descubierto, que hemos descubierto, gracias a todos los técnicos y a las personas expertas que están trabajando en esto, y que te voy a presentar con datos para que sepas hasta qué punto esto es una chapuza nacional. Lo veremos en un próximo vídeo, no os lo perdáis. Y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por estar en el canal, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por las suscripciones, y vamos a hacer que en el año 2026 como mínimo lleguemos al 1,5 millones de suscripciones. ¿Me ayudas? Vamos a conseguirlo. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.